Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar Línea Directa, Diálogos Pedagógicos, Prevención del Acoso Escolar. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cintia Gain Varas, Viceministra de Educación. Diana Castellanos, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra Viceministra de Educación, Cintia Gain. Viceministra, tiene la palabra. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Bienvenidos a una nueva edición, por qué no decir la tercera edición de Línea Directa. El tema de hoy es de gran importancia, el acoso escolar o bullying, como se lo conoce también. La problemática del bullying salta a los medios de comunicación ocasionalmente, cuando se tratan de casos graves que implican situaciones extremas, ya sea por la violencia del acoso o porque lleva a sus víctimas al suicidio. Sin embargo, es una realidad cotidiana en la que hoy en día niños, niñas y adolescentes sufren en silencio y muchas veces sin contar con el apoyo de las personas adultas en la institución educativa o en el hogar. ¿Cuántas veces les dicen o les decimos, son problemas de chicos? Tienes que aprender a defenderte. ¿Cuántos temen ir a sus instituciones educativas para no enfrentar las burlas constantes, las humillaciones y amenazas? Y con el ciberacoso ya no hay posibilidad de escapar de la violencia y separarse del espacio de violencia, sino que se puede extender a otros espacios de socialización virtuales. Uno de nuestros roles como docentes o directivos al interior de las instituciones educativas es garantizar la protección de los y las estudiantes frente a cualquier situación de violencia. Pero, ¿cómo enfrentar estas situaciones de una forma efectiva que permita no solo resolver las situaciones de acoso, sino también, lo más importante, restaurar a los afectados y educar efectivamente a los agresores? ¿Cómo podemos generar una prevención efectiva en la comunidad educativa? En esta sesión nos acompaña la subsecretaria para la Innovación Educativa y Buen Vivir, Diana Castellanos, para explicar estos mecanismos en el manejo de este tema en las instituciones educativas, con la aplicación de estrategias de prevención y abordaje. Creo que es un espacio muy interesante para ustedes, docentes y también directivos que se encuentran conectados hoy a nuestra línea directa. Les doy la bienvenida, aprovechemos el espacio, podemos dilucidar nuestras dudas y también comentar nuestras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. En este momento escuchamos a la subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, Diana Castellanos, con la temática prevención del acoso escolar.
Te escuchamos, subsecretaria. Muchísimas gracias, viceministra. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa introducción también. Buenas tardes ya con todas y con todos. Para mí es un gran gusto y un gran placer poder compartir este espacio de diálogo con todas y todos quienes están el día a día en las instituciones educativas, acompañando, guiando y apoyando a nuestras y nuestros estudiantes. Y mucho más en un día como hoy, que conmemoramos los derechos de las mujeres y que estamos en una activa lucha para garantizar que estos derechos nos permitan vivir una vida libre de violencia en todos los espacios y en todos los momentos. Y por ese motivo también el día de hoy nos vamos a referir a este tema, al acoso escolar. Estoy segura que quienes nos acompañan durante las semanas precedentes escucharon o vieron en redes sociales y en medios de comunicación acerca de un caso específico que saltó a la palestra pública sobre acoso escolar o bullying. Fue un caso a nivel internacional y que nos despertó nuevamente las alertas y las alarmas. En este sentido, cabe mencionar dos cosas. La primera, ¿cuál es la función del sistema educativo y de nosotras y nosotros como docentes en el aula con respecto a este acoso escolar? Y la segunda, reconocer e identificar que de manera constante el acoso escolar o bullying ha estado presente y que este no ha desaparecido ni ha dejado de ocurrir ni siquiera en la época de pandemia, por lo que es importantísimo para todas y todos quienes estamos en el sistema educativo y somos personas adultas, cuidadoras y cuidadores, que podamos generar estas estrategias y herramientas y saber cómo intervenir de manera oportuna e inmediata para garantizar la protección que requieren nuestros niños, niñas y adolescentes. Y para esto voy a empezar con una brevísima introducción acerca del qué es, cómo lo hacemos y con qué contamos para hacerlo, a través de una breve presentación que espero me comenten cuando lo estemos visualizando, por favor. Cuéntenme, por favor, si lo podemos ver, solo para confirmarlo. Sí, Dianita, lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Les voy a permitir partir de qué es el acoso escolar o bullying. Bullying es el término que utilizamos en el idioma inglés para referirnos a lo que implica el acoso escolar. El acoso escolar es una forma sistemática de violencia en la que una persona, en este caso un estudiante o una estudiante, se adjudica una relación de poder que le permite generar esta situación de acoso, de hostigamiento o de violencia permanente a otra persona que identifica a partir de su propia percepción como diferente, distinto o de menor cuantía o valía, ¿sí? Poniéndolo en palabras más sencillas y concretas. El acoso escolar es esta conducta de violencia sistemática que ocurre entre pares en el entorno escolar. Esto nos conlleva a pensar en qué implica este acoso escolar. Sí, se da entre niños y niñas a muy tempranas edades. Algunos estudios mencionan que la edad en la que más se genera el acoso escolar es de nuestra población infantil, que está en el rango de entre 9 y 12 años, y también se da entre chicos y chicas, entre adolescentes, y nos dicen también que el acoso escolar persiste por lo general hasta las etapas de 12 y 15 años. Esto no quiere decir que por fuera de estas etapas que les he mencionado no suceda el acoso escolar, sino que es menos frecuente. Por este motivo es sumamente importante que podamos tener en consideración estos parámetros. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos de forma sistemática?
no es un hecho de violencia puntual que se da por un motivo específico, sino es una situación que se da de forma constante desde una persona hacia otra o desde varias personas hacia otra, y se genera este mecanismo de poder. Es una estrategia de poder que por lo general desde nuestra mirada adulta no podemos reconocer muchas veces, porque para nosotros, y como ya lo mencionaba la viceministra, los problemas de las personas adultas son más graves, más importantes, más categóricos. Y por este motivo muchas veces disminuimos o no consideramos tan importante, y por eso muchas veces no intervenimos a tiempo, estos hechos de violencia que nos menoscaban la salud mental y socioemocional y el desarrollo socioemocional, que es parte fundamental de este desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. Aquí en pantalla, ustedes tienen la guía práctica para el abordaje del acoso escolar. Esta guía está dentro de la caja de herramientas y que fue entregada en el año pasado a algunas instituciones educativas, y también está en su formato digital en el portal de recursos educativos que muy bien conocemos, y aquello que les acabo de mencionar se narra en esta guía. Y se narra de una forma lúdica. Esta guía fue construida con la campaña Basta de Bullying de Cartoon Network, el programa de animación infantil, y tiene una serie de spots, de historietas, de mensajes clave que nos permiten a personas de todas las edades entender qué es el acoso escolar y cómo generar estos procesos de prevención y abordaje directamente en el aula y en nuestros contextos educativos. Junto con esto, y abordaremos a continuación, contamos otra serie de herramientas como la guía de prácticas restaurativas en el ámbito educativo, la guía informativa de estrategias para la prevención y la guía práctica para el abordaje del acoso escolar. Es importante considerar que nosotros dentro del sistema educativo y en estos 2 últimos años de pandemia no dejamos de estar en contacto con nuestras y nuestros estudiantes, sino que generamos otros entornos de compartir, de generar aprendizajes y de llegar a ellos y ellas, y a su vez ellos y ellas también entraron en esta forma de relacionarse a través de redes sociales, de espacios virtuales y de entornos mediados por la tecnología. Aquí, en este momento, es cuando el acoso escolar se transforma en lo que muchas veces conocemos como cyberbullying o acoso escolar cibernético. Este es un tipo de acoso escolar, una forma de acoso escolar, por decirlo de alguna manera, en la que esta violencia sistemática que se establece a partir de esta estructura o estas relaciones de poder se extiende a los entornos virtuales o al mundo digital y tecnológico. No es solamente las redes sociales. Esta situación de hostigamiento muchas veces también está mediada por temas como llamadas de teléfono constantes, incluso a casas, la entrega de postales, correos, el colgar fotos, ¿sí? El generar mensajes atentatorios o intimidantes en redes sociales, el crearse perfiles falsos para mantener esta situación de acoso o de hostigamiento violento, y a su vez esto genera un proceso en el que, como lo mencionaba ya la viceministra, quien está siendo víctima de este proceso de acoso escolar no se sienta salvo en ningún espacio. Porque sabe si, por ejemplo, prende la computadora, prende el teléfono o está en contacto con la tecnología, va a recibir muchísimas llamadas, va a recibir muchísimos mensajes, y esto le va a generar mayor perjuicio en su estabilidad socioemocional. Para este tema también es importante considerar que el acoso escolar no necesariamente tiene que llegar a la violencia física, ¿sí? Muchas veces este acoso escolar tiene otros componentes como la violencia psicológica,
en el que se roban, por ejemplo, los cuadernos o las mochilas o las loncheras de las personas que están siendo víctimas de esta situación de acoso. Violencia psicológica, como el poner sobrenombres o el amenazar, como el decir te espero afuera a ver si te atreves a salir al recreo. Y tiene hechos también físicos que muchas veces no son golpes y que implican también un grave atentado contra la dignidad, en este caso de niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo cortarles el pelo, pegarles cosas en la espalda, en el cabello mismo, en distintas partes del cuerpo, el ponerles del pie, los empujones, entre un sinnúmero de otras características y formas de violencia que también se dan durante el acoso escolar. Y en los medios digitales, que tal vez es mucho menos conocido y difundido por todos nosotros y nosotras, tenemos una serie de otros aspectos que están vinculados con esta violencia cibernética. Uno de ellos es el acoso escolar o el ciberacoso. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que además del ciberacoso, existen temas como el sexting, que es el envío y recepción de mensajes de índole sexual a través de videos, imágenes o textos íntimos, lo cual incluso cae en una categoría dependiendo de las condiciones y las relaciones de delito. El sextortion, que es esta forma de chantajear a través de imágenes o videos íntimos que pueden haber sido en un principio consentidos en su forma de adquisición. Es decir, yo consiento que se me tome una fotografía o un video, pero no consiento su transmisión y eso ya empieza a ser sextortion o extorsión sexual a través de medios informáticos, cuando yo chantajeo a la persona con que lo voy a remitir y se va a volver viral. El grooming, que es un delito informático en el que las personas adultas podríamos hacernos pasar por niños y niñas para tomar contacto con ellos y ellas y generar procesos por lo general de violencia o abuso sexual. Flaming, que es lo que por lo general conocemos como insultar masivamente a un usuario en salones de chat a través de redes sociales de distinto índole, a través de mensajes de texto. Y esta, por ejemplo, el flaming, es una de las metodologías más utilizadas en los tipos de violencia que se enmarcan en ciberacoso. Cuando, por ejemplo, publicamos algo y empezamos a generar un montón de mensajes que ofenden y agreden psicológicamente a la víctima. Phishing, que es un delito informático que implica en obtener información confidencial, y bueno, el ciberacoso. Junto con estos hay muchos otros que ustedes encuentran aquí y a los cuales también pueden acceder a través del portal de recursos educativos digitales en el link que dice El Mundo Virtual de Eugenia. Aquí está un ejemplo de los recursos educativos del mundo virtual de Eugenia que podemos encontrar mayor información. Yo quiero llegar a evidenciar las prácticas restaurativas, qué son, para qué nos sirven y por qué es tan importante hablar de en relación con esta temática de la prevención del acoso escolar. Las prácticas restaurativas son metodologías y herramientas que nos permiten prevenir y resolver conflictos en el ámbito educativo o por fuera del ámbito educativo. Estas son una serie de herramientas, por eso se enuncian como prácticas restaurativas, que lo que nos permiten es, en efecto, el restaurar las relaciones sociales cuando hay un conflicto. Estas se aplican previo a que ocurra un hecho o de violencia o de acoso escolar, porque estamos generando una práctica en la que restauramos relaciones que han sido dañadas por un conflicto esporádico y muy puntual. Es decir, es una metodología de prevención.
Lo que nos permiten estas prácticas restaurativas es generar procesos de escucha activa, es decir, aprender a escuchar para generar procesos de diálogo restaurativo que nos permitan vincular una comunicación no violenta y de esta manera alcanzar círculos y reuniones para reparar esta posible situación de conflicto sin perjudicar, sin llegar a la violencia y sin perjudicar las relaciones. Estas prácticas restaurativas, entonces, lo que nos brindan es la oportunidad de construir comunidad y responder a situaciones de conflicto o comportamientos disruptivos. Y aquí es muy importante diferenciar qué es un hecho de violencia como un conflicto. Un hecho de violencia es aquel en el que ya existe una acción concreta, que puede ser por acción u omisión. Les invito también a revisar la tercera edición de Rutas y Protocolos, donde se describe ampliamente qué es la violencia en sus distintas tipologías y en sus distintas formas de aproximación, mientras que un conflicto es cuando hay una discusión, un malentendido, una dificultad de comprensión que puede lastimar relaciones sin necesidad de llegar a la violencia. Es decir, podemos tener una discusión, podemos tener un malentendido, podemos tener este conflicto sin necesidad de llegar a la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, sin necesidad de generar estas estructuras de poder que nos conllevan un acoso escolar de manera permanente y mucho menos evitar que con todos estos estereotipos de género caigamos en temas de violencia de género o violencia sexual. En el portal de recursos educativos digitales tenemos una serie de videos animados en los que podemos encontrar una serie de herramientas para trabajar estas prácticas restaurativas y enseñarles a nuestros chicos y chicas, niños y niñas, cómo existen estas formas de resolver conflictos que son amigables, que nos invitan al diálogo y a fortalecer nuestras relaciones en diversidad. Estos videos además son una oportunidad excelente para poderla trabajar con las familias. ¿Y por qué es importante también trabajarlo con las familias? Porque muchas veces estas estructuras de poder que son las que facilitan o conllevan o generan el proceso de acoso escolar se dan por temas o por estereotipos o por juicios que también los trabajamos o los promocionamos en familia. Y tomando en cuenta que el tema del acoso escolar conlleva a dos pares, es decir, a dos niños, niñas o a dos adolescentes, que son los dos en igual de condiciones sujetos de protección, tenemos que trabajar, sí, con quien es víctima de manera prioritaria para brindar acciones de protección, pero también con el presunto agresor o presuntos agresores y sus familias para identificar estas prácticas restaurativas y que no es necesario ejercer violencia o estructuras de poder porque podemos vivir en diversidad de una forma mucho más armónica. Aquí tenemos un ejemplo de estos videos. Este video nos habla del diálogo restaurativo. Es un poquito largo, entonces les voy a mostrar solamente un pedacito y me cuentan si es que se escucha, por favor. ¿Se escucha? Las imágenes las estamos viendo, Dianita, pero no el audio, no lo tenemos. Muchas gracias, Ale. Bueno, les invito a buscar, para no demorarnos más, acerca de qué implica este diálogo restaurativo. Como ven aquí, está una persona que es un profesional que guía a esta familia en cómo aclarar ciertas situaciones de conflicto a través de un diálogo restaurativo que nos permite escucharnos, entender nuestras diferencias y poder avanzar hacia un acuerdo o un compromiso para evitar cualquier tipo de conflicto. Disculpen, voy a dejar de compartir un segundito para poder avanzar a la siguiente lámina.
Junto con estos videos del diálogo o de las prácticas restaurativas, contamos con una serie de cartillas de apoyo formativo. Estas son cartillas súper pequeñitas, súper fáciles de utilizar, de comprender y de transmitir, que nos permiten generar experiencias didácticas y muy potentes sobre cómo trabajar algunas de las estrategias más efectivas de las prácticas restaurativas. Por ejemplo, aprender a escucharnos, que implica el no solamente el oír, sino el prestar toda la atención y el comprender desde nuestra propia perspectiva, qué es lo que la otra persona nos quiere decir. La comunicación no violenta, cómo no debemos utilizar gestos, porque la comunicación también implica aspectos no verbales, o frases, o apodos, o palabras que denigren o que afecten a la otra persona. Y para eso lo más fácil es preguntar. Si, por ejemplo, a una persona le gusta que le digamos así. La gestión de la autoridad. ¿Cómo podemos desde nuestras aulas, por ejemplo, como docentes que somos, garantizar este proceso autoritario sin necesidad de ser, de generar procesos violentos o que fomenten la violencia o la agresión o los conflictos, sino gestionar una autoridad que nos permita entender a todos que es importante asumir estas responsabilidades en esta autoridad y también compartir el proceso de crecimiento desde las perspectivas de todos y todas. Y finalmente los círculos restaurativos que nos permiten brindar estas oportunidades de solucionar de maneras diversas, sin violencia, los distintos conflictos. Junto con esto, y por lo que les mencionaba, tenemos el programa Educando en Familia, que seguramente la mayoría de ustedes los conoce. El programa Educando en Familia se maneja por módulos de manera quimestral y quienes han tenido la suerte y la ventaja de poder ser facilitadores de este programa, nos permiten entender que este tema nos abarca una posibilidad de conversar y acercarnos a las familias y trabajar estos temas con las familias para promover capacidades y procesos de apoyo a sus hijos e hijas que efectivamente repercuten en lo que nosotros hacemos en el aula. Actualmente se está trabajando en temas como la promoción de derechos y uso seguro de Internet desde las familias. Y esto es importante porque, como les mencionaba, el acoso escolar no desapareció en la época de pandemia, sino que se transformó en mayor medida en el ciberacoso o en el cyberbullying. Y por eso es importante que desde los hogares y desde las familias también sepamos cómo intervenir de manera concreta en el tema de derechos y uso seguro de Internet para que no generemos procesos violentos y de agresión y también para poder identificar de forma temprana y oportuna cualquier caso de violento que ocurra en redes sociales. Este módulo de prevención de familias del acoso escolar también es otro módulo que se maneja del programa Educando en Familia y nos permite acompañar a las familias en este proceso de identificación de procesos de reparación, que ya les comento que son, y sobre todo de garantizar este espacio en el que los niños y las niñas tengan la confianza absoluta que van a ser escuchados y escuchadas en caso de que estén viviendo una situación de violencia. Porque lo más importante desde nuestro rol de personas adultas que acompañamos el desarrollo de ellos y ellas es garantizar que este sea de manera integral y por tanto la sensación de bienestar o la situación de bienestar que deben vivir nuestros estudiantes debe venir acompañado también de los procesos socioemocionales. Y como familias, como personas adultas de nuestros núcleos familiares, también tenemos una amplia responsabilidad de brindar este espacio de confianza, comunicación y escucha que nos permita
identificar de manera oportuna si es que nuestros hijos e hijas o nuestros niños y niñas de nuestros entornos familiares están atravesando situaciones difíciles o de violencia y de esta manera prevenir que se conviertan en situaciones extremas, que ya nos lo decía la viceministra, o incluso llegar a casos de suicidios o intentos autolíticos o intentos de suicidio, como se los conoce, de nuestra población infantil y adolescente. Con esto, y antes de agradecerles por esta breve introducción, también quiero hacer referencia a un tema muy puntual, que es ¿qué hacemos cuando identificamos los temas de acoso escolar? Desde cualquiera de nuestros roles como personas adultas, si somos docentes, si somos profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, autoridades de las instituciones educativas, contamos con la tercera edición de rutas y protocolos de actuación frente a casos de violencia detectados o cometidos en el entorno educativo, que nos brinda un apartado específico, primero para la prevención de cualquiera de estos hechos de violencia, y además un apartado específico para la intervención en casos de acoso escolar. Sobre todo con esto que les refería, en los casos de acoso escolar, sin importar el tipo de violencia que esté puesto en juego, sea verbal, física, psicológica, mediante medios digitales, es importantísimo que podamos intervenir de manera oportuna, garantizando las medidas de protección, reparación y restitución a la víctima, pero también haciendo un plan de acompañamiento para quien está ejerciendo este proceso de agresión y quienes están también vinculados como testigos y no actúan o acompañan al presunto agresor, para aprender estas prácticas restaurativas, para identificar que la diversidad solamente nos permite fortalecernos, aprender de las diferencias, crecer en un entorno mucho más sano y además mucho más enriquecido con distintas perspectivas. Y con esto yo les agradezco, les he dado una breve introducción y doy paso a Alejandra, que sé que seguro tendrá algunas preguntas con respecto al tema. Muchas gracias, Dianita, por su aporte tan valioso. Y sí, tenemos en este momento nuevamente que recalcar al público que podemos hacer preguntas en este bloque. Para ello les invitamos a que planteen sus inquietudes referentes al tema que hemos tenido en la ponencia en el chat de esta transmisión en Facebook Live. Vamos a dar paso para leer algunos comentarios que nos han hecho nuestras autoridades en el chat de la transmisión. Y nos dice uno de ellos: estos procesos con enfoque restaurativo han contribuido para que las personas puedan continuar con su vida. Otro comentario dice: Educando en Familia es un espacio en donde se pueden tratar temas importantes, fijando compromisos en bienestar de nuestros niños. Y una pregunta nos menciona: ¿dónde están las cartillas que usted ha mencionado? Escuchamos, subsecretaria. Muchísimas gracias, Alejandra. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por esos comentarios. En efecto, las prácticas restaurativas, ojalá todas y todos quienes somos ahora personas adultas hubiéramos tenido la oportunidad de aprenderlo en el colegio, en la escuela, en nuestra institución educativa, porque nos hubieran solucionado muchísimos conflictos que de lo seguro tenemos ahora en la vida adulta y que no sabemos cómo afrontarlos. No es necesario estudiar una carrera profesional para solucionar estos conflictos, no es necesario tener una formación de maestría o una especialización. Son actividades muy prácticas y muy concretas que podemos enseñar en el aula y que muchas veces los aprendemos
con la experiencia. ¿Qué implica la experiencia? La práctica diaria. Sentarnos con nuestros chicos y chicas, con nuestros niños y niñas, a enseñarles a escucharnos. Y efectivamente, escucharnos con toda la atención, a poder comunicarnos sin violencia, a estar en desacuerdo, porque es súper importante el aprender a generar diálogos y reflexiones en este desacuerdo que nos permite enriquecernos, porque si yo no estoy en acuerdo con alguien, tal vez hay algo que me queda sonando y puedo ir a investigar, puedo sacar hipótesis y empezar a generar procesos prácticos. El aprender haciendo se maneja muchas veces en este tema de intentar descubrir si yo tengo la razón o la otra persona tiene la razón. Entonces, es también un proceso de aprendizaje contribuir con las prácticas restaurativas. ¿Y dónde pueden encontrar? Todos estos cuadernillos se encuentran en la página del ministerio. Si ustedes ponen el enlace del ministerio con el slash o la barra prácticas restaurativas el ámbito educativo, van a poder encontrar todos estos insumos. Y los videos a los que hacía mención inicialmente están en el portal de recursos educativos, un insumo que seguro todas y todos manejan. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, subsecretaria. Tenemos una pregunta referente a qué hacer si a veces en el mismo hogar existen los problemas. ¿Cómo podemos empezar, digamos, a atacarlos? Por lo general, efectivamente, y lo que mencionamos muchas veces es que estas situaciones de violencia, sobre todo cuando el presunto agresor o agresora es un niño, niña o adolescente, surge de procesos mucho más estructurales, es decir, situaciones de conflicto o de violencia que se dan en el ámbito familiar, pero también en el ámbito social, también en el ámbito cultural. Entonces estamos acostumbrados y acostumbradas a ver hechos violentos incluso en medios de comunicación y cómo vamos trabajando. Hay muchísimas formas de hacerlo. Yo les voy a dar 3 estrategias, sobre todo si es que estos temas vienen de procesos familiares. Y el primero de ellos es conversar directamente sobre esto e invitar a la reflexión a niños, niñas y adolescentes. Muchas veces desde nuestra mirada adulta pensamos y decimos, no van a entender. Y muchas veces son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen soluciones mucho más ágiles y mucho más efectivas para estos conflictos y estas situaciones. El otro día, conversando sobre esta lamentable guerra que se está dando en Ucrania con un niño o una niña, la respuesta que me dio, y da cuenta del excelente trabajo que hacemos en el sistema educativo nacional, me dijo una niña pequeña de aproximadamente 6 años, que no entendía por qué había la guerra si era tan fácil como sentarse a conversar tomando un helado. Son estrategias que podemos hacerlo y muchas veces el que nosotros como personas adultas del entorno educativo identifiquemos que en las familias estos niños, niñas y adolescentes están viviendo situaciones de conflicto, situaciones de violencia, nos va a permitir que ellos y ellas se sientan primero escuchados, en confianza, apoyados. Van a entender que las personas adultas están ahí para cuidarlos y para protegerlos, así como para enseñarles muchísimas cosas. Y con eso podemos ir activando las rutas y los mecanismos de protección. Los mecanismos de protección están establecidos. También tenemos la 3ª edición de Rutas y Protocolos de Violencia, donde paso a paso podemos identificar qué es lo que está pasando. No importa que el presunto agresor o agresora
esté por fuera del sistema educativo, que sea alguien de la familia, alguien de la comunidad. Nosotros podemos hacer nuestra parte desde dentro del aula, desde dentro de la institución educativa. Y creo que la viceministra quiere complementarme con algo más. Así es, Diana. Muy precisas tus informaciones y veo que los docentes están bastante interesados en conocer todas estas herramientas, pero desde el aula de clase, lo digo también como docente, es muy importante activar mecanismos de observación dentro del rol del docente. Muchas veces es necesario ser un poco prudente para poder interactuar y entender ese conflicto que la niña muy sabiamente ha dicho: tomémonos un helado para sentarnos a conversar. Creo que conflictos siempre van a haber dentro del aula de clase, porque no solamente hablamos de conflictos socioemocionales, sino también conflictos de aprendizaje, que también generan estas situaciones de abuso escolar. Creo que es muy importante que los docentes y las familias podamos tener claro que el conflicto es la raíz de un espacio de diálogo, de un espacio de escucha y de un espacio de acompañar a tomar decisiones a quien está en esa situación, pero siempre afrontando tanto en forma positiva o negativa ese conflicto. Y de ahí, siguiendo este hilo de conversaciones que vamos teniendo en esta tercera edición y que María Alejandra nos ha acompañado permanentemente, hablamos de un currículo con énfasis donde priorizamos una competencia que es las habilidades socioemocionales, y también hablamos de un aprender a tiempo que maneja ese nivel de conocimiento, no solo teórico, sino también ese conocimiento emocional, ese autoconocimiento o esa autodisciplina. Entonces, las herramientas que hoy Diana nos está presentando son herramientas muy valiosas para que no solo los docentes y las docentes, sino también las familias lo puedan revisar y aplicarlos en esos espacios de distensión que tenemos dentro de ellos. Muchas gracias a nuestras dos autoridades por sus excelentes respuestas a las inquietudes del público. Esta pregunta me la envían para la viceministra y dice: ¿qué estrategia se plantea a nivel de sensibilización a los adultos, es decir, docentes, padres de familia y autoridades? La escuchamos, viceministra. Bueno, creo que dentro de la disertación en esta hora, Diana nos presentó el programa Educando en Familia. Ese programa tiene estas herramientas, guías que les permiten a los docentes y a las familias aplicarlos. Además, es muy importante, como lo decía, o sea, no hay una situación igual todo el tiempo. Cada situación tiene una peculiaridad. Es importante identificar, escuchar, conocer esa raíz. No sé, Diana, si tú me complementas con las 4 guías que presentaste del programa Educando en Familia. Sí, claro que sí, viceministra. Como lo mencionaba la viceministra, es sumamente importante que podamos usar estas herramientas, pero tenemos muchísimas otras herramientas prácticas que ya las usamos a nivel de aula y que también podemos utilizarlas con personas adultas.
Es importante, por ejemplo, el juego. Hay muchísimos juegos que nos invitan a este tema de resolver pacíficamente los conflictos o las discusiones o las discordias. Hay juegos que nos permiten evidenciar diferencias y que en las diferencias podemos enriquecernos. Hay el mantener estos espacios de convivencia armónica son lo que efectivamente nos permite ir desnaturalizando la violencia. Porque lo que pasa es que hemos llegado a un momento en el que pensamos que la violencia es normal, es natural, y que cuando se da entre niños y niñas, por ejemplo, en el tema del acoso escolar, no importa porque son pequeños y van a pasar los años y se les va a olvidar. Nuestra función no es esperar que pasen los años y que se nos olviden. Como personas adultas, creo que estamos aquí para tratar de hacer este mundo un poco mejor para los niños y niñas y que no vivan tal vez aquella naturalización de violencia que ya la vivimos nosotros. Y siendo conscientes, invitando a la reflexión, yo creo que no hay herramienta más poderosa que el diálogo y la reflexión, porque muchas veces somos poco conscientes de las propias conductas o de las propias palabras que nosotros utilizamos y que nos impiden llegar a entender o a convivir de una manera mucho más armónica con los demás. Y marcamos mucho las diferencias también. Entonces, si nosotros no hacemos diferencia, sino que nos enriquecemos con la diferencia y manejamos un lenguaje positivo que está también en todas estas herramientas que les he citado el día de hoy y que, por cierto, me permití compartirles el enlace en el chat de Facebook. Podemos efectivamente cambiar incluso cómo nos aproximamos nosotros. Y como ya lo decía la viceministra, lo más importante es que desarrollemos esa capacidad de observación y que nos demos cuenta de las cosas que pasan y nos atrevamos a preguntarles a nuestros estudiantes si se sienten bien, si están bien, si pasa algo, si hay algo en lo que podamos ayudarles. De esa manera podremos intervenir de manera oportuna y ojalá evitar que todos los casos de conflicto se conviertan en violencia y que todos los casos de violencia se conviertan en casos de acoso escolar y que los casos de acoso escolar no lleguen nunca a un final tan trágico, que es para todos y para todas, porque lo compartimos como comunidad, como puede ser el suicidio de un niño, niña o adolescente. Creo que eso es lo más importante. Y empezar también a discutir otros temas que los vemos como normales y naturales, insisto. Los medios de comunicación están ahí. ¿Qué pasa si nos invitamos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras aulas a reflexionar acerca de si ese mensaje violento que vemos es el adecuado? Porque efectivamente somos nosotras y nosotros mismos quienes generamos este proceso. Mientras más vemos un hecho violento, más ranking le damos y efectivamente más posicionamos este tema en los medios de comunicación. Entonces también juguemos nuestra parte y nuestra corresponsabilidad. Y sobre todo invitemos a las familias a este proceso corresponsable de cuidar y proteger, de convertirse en este espacio de confianza que creo que es lo que más nos va a apoyar en este proceso. Muchas gracias, subsecretaria. Y para cerrar este importante bloque de preguntas, tenemos una que me parece fundamental abordar y hacer un recordatorio. Y es la siguiente. ¿Qué medidas podemos tomar para contrarrestar los riesgos derivados del excesivo intercambio de información digital? La escuchamos, subsecretaria. ¿Qué medidas podemos tomar? Yo creo que el primero, les invito a revisar la agenda educativa digital, que también está en nuestra página de Facebook, y es convertirnos en ciudadanos digitales. El reconocer y tenemos muchísimas responsabilidades. Primero, contrarrestar la información que leemos o
compartimos o publicamos o promocionamos. O sea, verifiquemos si es que es una información verdadera, si es que está actualizada, si es que efectivamente es pertinente y no estamos dañando a otra persona con compartir esa información en los medios digitales. También otra de nuestras amplias responsabilidades en esto es acompañar a niños y niñas en el uso de las tecnologías. Muchas veces, efectivamente, son ellos y ellas quienes saben más utilizar, entonces nosotros no hemos tenido el tiempo o la paciencia o las ganas de investigar lo suficiente para ponernos al nivel y poder investigar esta información. Y finalmente, yo creo que un ejercicio de responsabilidad muy grande que nos permite evitar cualquier tipo de riesgos es conversar con los niños y niñas, chicos y chicas sobre esto. Preguntarle su consentimiento. El consentimiento es un tema fundamental para evitar cualquier tipo de violencia. Preguntarle si quieren tomarse la foto que nosotros les estamos proponiendo. Preguntarle si quieren que publiquemos la foto que nosotros queremos publicar en nuestras propias redes sociales. Si es que nosotros, desde nuestra percepción de personas adultas, reconocemos que niños, niñas y adolescentes son sujetos, pueden tomar sus decisiones, pueden consentir, es decir si sí o si no, y son ciudadanos digitales también responsables como nosotros, estamos del otro lado y podemos prevenir cualquier tipo de riesgo. Así que les invito a convertirnos en ciudadanos digitales, investigar y aprender de las tecnologías que están a la disposición para aprender y conocer cada vez más. Agradecemos a nuestras autoridades por sus valiosos aportes en esta línea directa, diálogos pedagógicos, prevención del acoso escolar. Gracias a todos por seguirnos en esta jornada. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos que juntos lo logramos. Tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. Una linda tarde.